evidente, pero lo cierto es que en el año 2011, ¿no? Tengo acá 2 canciones de este servidor, Te prometo olvidarte, del grupo 5, y esta vez me enamoré de Agua Marina. De esa forma, Abday puede garantizar que no paga en forma arbitraria, sino hace un seguimiento. Sobre otra cosa que también usted mencionó, congresista, sobre los fines de lucro, es importante saber que la institución del fin de lucro no quiere decir que Abday no pueda adquirir. Lo que quiere decir fin de lucro es que los ingresos no pueden ser repartidos entre los titulares, y Abday no hace eso. Y finalmente, Abday le cobra a las radios de Inspiración la misma tarifa, congresista, que está publicada todos los años en El Peruano, y paga puntualmente. No tengo ninguna otra más pregunta de usted, congresista, sino encantado. El congresista Johnny Lescano. Presidente, vista que ya estamos cerca a las 3 de la tarde, yo quiero ser muy puntual en las preguntas. ¿Es verdad que el presidente de Abday percibe 31.450 soles? Remuneraciones, dietas, gastos de representación y movilidades. Y aparte tiene usted un préstamo, indica, préstamo de dinero de Abday, y que tiene un saldo. Pregunta concreta, ¿es cierto o no es cierto? No tengo ningún préstamo, señor congresista. ¿No tiene ningún préstamo? No se ha hecho, pero se ha hecho préstamos, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, si ha hecho préstamos, no ha hecho préstamos. ¿Y los ingresos? Nos gustaría saber, ¿son 31.000 soles? Remuneración y todo lo demás. Esa es la primera pregunta. Y vemos, señor presidente, que hay una serie de facilidades, por decirlo menos, yo creo abusos, en los ingresos de quienes están dirigiendo pues a Abday, que hay que salvarla, que hay que hacer lo que dice la ley para defender a los autores y compositores. Eso dice el artículo 146 del decreto legislativo 822, ¿no? Para defender los derechos patrimoniales. Pero mire, fíjese, en el estatuto se establece el 3.8% neto de recaudación como monto límite máximo para el pago de sueldos de los directivos. Y fíjese, solamente el año 2012 el monto de recaudación son 55.728.000. Es decir, ustedes se han fijado para ese año 2.200.000 por remuneraciones. Pero aparte, y también lo dice en el estatuto, ustedes tienen artículo 55, dice, el presidente ejecutivo es un asociado activo y vitalicio. ¿Por qué vitalicio? Así dice el estatuto, ¿no? Aquí está el no estatuto. Dice eso. Pero aquí dice el estatuto, esto no, salvo que de dónde habrán sacado el estatuto, es un estatuto. Si usted me permite leerlo, sí, yo con mucho gusto. Ahorita usted me aclara. Y dice, percibir mensualmente una UIT neta por concepto de gastos de representación y además una cantidad similar cuando corresponda por gestiones oficiales de Abday frente al CISAC en el extranjero, ambos con cargo a dar cuenta. ¿No le parece que ya esto es un exceso? Porque lo que se trata es de pagar las regalías lo que más se pueda a los autores y compositores y no hacer estos estatutos de esa manera para pagarse sumas que me parecen excesivas. ¿No? Eso, por ejemplo, es la primera pregunta, señor presidente. Congresista Galarreta me pide una interrupción. Congresista, revisa Hernando. Gracias, muy breve. Gracias, congresista Lescano. Tengo entendido que, no sé si todavía existe este fondo que se le da a las sociedades de gestión en relación a importación de CDs en blanco. La pregunta es si todavía existe o hasta cuándo existió y hasta cuándo existió, cómo fue su distribución, usando ese barómetro que tienen ustedes o ahí se distribuye a todos en general. Gracias, congresista Lescano. Congresista Lescano. El otro exceso, señor, y me parece un abuso, está en el artículo 23 sobre faltas graves. El autor o compositor que injurie, dice, calumnio o atente en forma reiterativa
contra la honorabilidad de los miembros del Consejo Directivo puede ser sancionado, ¿no? Y del mismo modo, dice, el Consejo Directivo, con aprobación de los comités de vigilancia, puede suspender o retener el pago de regalías que habrían que corresponderlo. Es decir, una doble sanción. Lo sancionan por injuria, por criticar, y además le quitan las regalías. ¿No le parece que eso también es otro abuso? De tal manera que esas dos o tres disposiciones que están en el estatuto, señor Macera, parece un abuso. ¿No le parece que no se están defendiendo los derechos patrimoniales y además los están amordazando? Si usted habla mal, critica, le quitan hasta las regalías. Otra pregunta, señor, es si a los autores y compositores se le está cobrando por sus propias interpretaciones, por sus propios eventos que cantan sus propias canciones. ¿No le parece que hay una contradicción? Y en los eventos con fines no lucrativos también se les cobra a quienes hacen eventos utilizando la música, pero en eventos no lucrativos. ¿Eso no le parece un abuso también? Entonces, esas dos preguntas, señor, de inicio, o 3 o 4 o 5 preguntas que le he hecho, para que nos dé una respuesta concreta el señor Macera. De inicio y de cierre, congresista Lescano, respetuosamente. Estamos terminando la sesión. Gracias, congresista Lescano. Hay un error de interpretación. No es que Abday le va a retener las regalías a ningún autor. Eso es imposible que se dé. Es totalmente imposible. ¿Cuándo se da eso? Una canción que hace unos 6 o 7 años ocupó los primeros lugares del ranking del país, era una cumbia que se llamaba Me emborracho por tu amor. Esa cumbia fue registrada en Abday por un asociado, pero en el transcurso de las investigaciones se demostró que esa persona no era socio. Y entonces, en ese caso aplica de que si hay un socio que ha plagiado una obra y que ha cobrado durante mucho tiempo por esa obra perjudicando a otro autor, es allí donde Abday le retiene las regalías. Es más, el asociado, por ejemplo, Polo Campos, está sancionado por la Asamblea General, pero a nadie se le va a ocurrir poder tocar un solo centavo de las regalías que le corresponden, porque léalo bien, por favor, con todo respeto, congresista, no es así. Un punto aparte, sí, es cuando hay injurias al cualquier miembro del Consejo Directivo. Por ejemplo, en algún momento una persona salió en la prensa a decir que el señor José Jajarío, quien habla, lo habíamos intentado matar. Esos ejemplos que se dan son revisados por la Asamblea General y las sanciones nunca se da por el Consejo Directivo. El proceso sancionador, señor congresista, en Abday pasa por el Consejo Directivo. Primero hay una comisión preevaluadora, después pasa por el Consejo Directivo, después el Consejo Directivo pasa por el Consejo Consultivo y finalmente cuando el Consejo Consultivo, que es el consejo conformado por los 60 autores más importantes de Abday, recién pasa a la Asamblea General. Solamente cuando la Asamblea General sanciona, la persona es sancionada. Abday, una vez más, repito, Abday no puede cobrar regalías de personas que no son miembros de Abday. Lo único que tienen que hacer las personas que usan, por ejemplo, obras de dominio público como Bach, Beethoven, Stravinsky, esas personas no tienen por qué pagar derecho de autor. O de repente hay personas que pueden contratar a un músico y decir, por favor, hazme 12 canciones que yo esas canciones las quiero poner acá en mi tienda. Y si se demuestra que esas obras no son de Abday, tampoco Abday puede cobrar. Hay una mala concepción, ¿no?, sobre esto, pero es una oportunidad que me brinda todo el país para decirle, señores de la comunidad, si ustedes no desean pagar el derecho de autor, están en todo su derecho, pero Abday tiene que acatar las normas y el artículo 147 es muy claro dónde Abday tiene que cobrar, porque Abday no es el dueño de las obras, sino es un administrador, pero bajo una ordenanza legal, y Abday no puede escapar a eso porque incurriría en una acción, una disfunción y negligencia.
Pero entonces, que esto tenga muchas cosas buenas, estoy seguro, pero que sirve para decirle a todo el país que Abday no coacciona. A lo mucho que Abday puede hacer es ir con policía y constatar que hay un evento que no quiere pagar. Pero para evitar ese problema, basta y sobra de que cualquier persona le diga a Abday: yo voy a usar estas canciones que no son de Abday y no serán importunados más. No sé qué otra pregunta me está quedando, congresista. ¿Una repregunta, congresista? Sí, presidente, acá yo veo el artículo 23, donde sancionan a un autor por injuriar, calumniar, atentar en forma reiterativa, dice, contra la honorabilidad de los miembros del Consejo Directivo, y más abajo, en otro párrafo, les suspenden o retienen el pago. Pero es otro inciso, no, está conectado, pues está en el inciso F, G, H, I, J, está conectado con el último párrafo, donde dice: del mismo modo, el Consejo Directivo, con la aprobación del Comité de Vigilancia, con cargo a dar cuenta a la Asamblea General, podrá disponer la suspensión y o retención del pago de regalías que le habrían de corresponder al asociado sancionado. Congresista, no, eso... O sea, no dice congresista, causa sí o no. Congresista, eso, por ejemplo, está acá. Le puedo asegurar, congresista, que eso nunca ha ocurrido en Abday, y yo estoy aquí declarando bajo declaración jurada. Ahora, presidente, finalmente, yo creo que esta legislación que tenemos es absolutamente también abusiva. Y abusiva, permite los abusos, porque a uno, mano militares, lo hacen asociar por un contrato de adhesión. Y sabemos que conforme a la Constitución, el derecho de asociación es una facultad de la persona. Si quiere se asocia, si quiere no se asocia. Pero aquí en la ley, el decreto legislativo 822, obliga a los autores y compositores a adherirse a un contrato. Aquí está. Y hacer una compra de activos, le permiten 30% de gastos de representación o comisiones y una serie de conceptos, de manera tal que aquí la ley está facultando que les mochen las regalías a los autores y compositores. Y hay una administración absolutamente indebida en esta materia. Hay que cambiar la legislación. Hay que cambiar la legislación. De tal manera, señor presidente, que yo termino con eso, y como los colegas ya han establecido la formación de un grupo de investigación, hay que investigar, ¿no es cierto? Yo termino con eso, señor presidente. Congresista Galarreta, ya para culminar la sesión. Muy breve, presidente, y también para que me pueda responder sobre el fondo que había, o no sé si todavía existe y cómo se distribuía. Creo que la idea, más allá del tema de la investigación, que va a correr camino, obviamente, y que ha dicho el señor Macías que va a alcanzar la documentación, es el tema de modificar la norma. O sea, la norma, la que permite justamente todas estas sociedades, etcétera, pero que requiere de serios ajustes. Yo quería aprovechar, porque tal vez no escuché muy bien o no atendí muy bien, así que le reitero si me podría responder en relación a la empresa Fonolef, si eso no o no propiedad de usted, y en relación, porque creo que comentó también lo de la señora Alicia Maguiña, ¿cuánto le paga de regalías a la señora Alicia Maguiña? Ayer escuché que las hijas de la señora, de nuestra gran Chabuca Granda, dio un monto, pero ahora no ha dicho el monto de la señora Alicia Maguiña. Y si lo de Fonolef es o no es de usted, por favor. Fonolef no es mía, señor congresista. Sobre los discos en blanco que usted menciona, esto es la ley de la propiedad privada, que lamentablemente, a pesar de ser una norma que existe en el Perú, no ha progresado, y eso, los ingresos son, usted podrá verificar aquí las memorias, son mínimos, no llegan ni siquiera al 0.3% de lo que Abday recauda. Lamento no tener el dato de la presidenta Alicia Maguiña. Lo que sí le puedo decir, que muy al margen de las regalías que ella, como cualquier autor, pueda recibir, ella, dentro de esos beneficios sociales que Abday tiene dentro del 7%, recibe como una pensión, como la tienen muchos asociados de esa catadura, de ese nivel, de tener más de 35 años en Abday, reciben en su domicilio 1.000 soles mensuales, como lo reciben muchas personas. Y allí, esto me permite aclarar al congresista Lescano que cuando él habla de vitalicio es porque en Abday hay categorías. La categoría principal es aquel asociado que en Abday tiene más de 30 años y que a lo largo de su vida ha generado una productividad muy importante.
no olvidar que cada asociado de lo que recauda deja a Abday un porcentaje aproximadamente del 35%. Y entonces el vitalicio recibe 600 soles mensuales. Hay personas como por ejemplo el autor del tamalito, Soto Mena, y así, y hay socios principales, fundadores, activos, preactivos, y reciben los dineros netamente ligados a su productividad, señor congresista. Bien, señores congresistas, no se toma ningún acuerdo porque no hay quórum correspondiente, lo haremos la próxima sesión. Presidente, congresista. Una curiosidad nomás quisiera saber, a raíz de esto de Abday, que he visto que tienen un patrón que van controlando las músicas, en las campañas electorales, a los candidatos que utilizan música de actores, compositores, conocidas, famosas, también las controlan, les cobran, le verifican a los partidos políticos, a los candidatos, porque a veces uno de los medios de comunicación ve que hay candidatos que se aprovechan de música de actores o de compositores conocidos, las utilizan en toda la campaña, las difunden en radio cada 10 minutos. Yo pregunto, ¿en esos casos también intervienen ustedes a la hora que hacen su control y le pasan alguna factura o les cobran por eso? Gracias. Gracias, congresista. Efectivamente, y también esto es un punto que también va a servir de mucho. Muchos señores políticos, señores congresistas, candidatos al gobierno peruano, en su afán de captar la atención de las personas, suelen tomar alguna canción y cambiarle la letra para poner lo que su lema. Y eso es un terrible daño moral donde Indecopi puede generar multas hasta de 50 UITs. Con respecto a los mítines, es muy difícil en provincias donde los políticos no entienden y hacen un abuso y generalmente no pagan, y es muy difícil que vaya con un policía porque el comisario no me va a dar al policía para hacer la constatación porque el día siguiente ese policía está impuno. Pero en Lima, a Dios gracias, sí tengo que reconocer que los principales partidos del país han aprendido mucho sobre el respeto al derecho de autor, y no me puedo quejar que aunque a todos le hacemos un descuento del 50%, sí pagan los derechos de autor. Se agradece, señor Macé. Buenas tardes. Siendo las 2:53 de la tarde, se levanta la presente sesión. Gracias, congresista. Bien, muchas gracias.